Capítulo 5. Plantas medicinales. Con el desarrollo de la imprenta por Johann Gutenberg a mediados del siglo XV, la medicina de Galeno e Ibn Sina alcanzó un nuevo impulso, aunque inicialmente no, a través de la publicación de sus libros. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, se produjo un continuo declive de la erudición en toda Europa. En consecuencia, los principales textos médicos estaban más allá de la comprensión de muchos. Como resultado, hubo una demanda de herbarios simplificados y formularios que enumeraran los medicamentos y sus usos, ejemplificados en la popularidad de textos como el Herbario de Apuleyo Platónico, escrito por un autor desconocido del siglo IV o V, originalmente en griego. Era poco más que un libro de recetas, lleno de hechizos y encantamientos paganos a la diosa Tierra, pero su traducción al latín circuló ampliamente por toda la Europa medieval. Fue el primer herbario que se imprimió cuando se produjo una versión, basada en un manuscrito del monasterio de Monte Cassino en Italia en Roma en 1481, encuadernado con una traducción al latín del siglo VI de Dioscórides. El socio de Gutenberg, Peter Schoeffer, imprimió ediciones de dos herbarios en 1484 y 1485, respectivamente. El primero fue compilado a partir de las obras de escritores anteriores y estaba toscamente ilustrado. Al igual que otras obras impresas tempranas, no tenía una página de título, por lo que se lo conoce como The Latin Herbal o Herbarius Moguntinus, The Mainz Herbal. Estaba destinado al consumo local, ya que presentaba solo hierbas cultivadas en Alemania. Todavía no se tenía conocimiento de la variación regional de las plantas. Pero una vez que se empezaron a imprimir herbarios en diferentes lugares de Europa, esto se hizo gradualmente evidente, y estimuló el interés en la investigación botánica entre los miembros de la profesión médica, que reconocieron que la identificación precisa de las plantas era esencial para que sus pacientes recibieran la medicación deseada. Además, la amplia circulación de herbarios impresos expuso errores e inconsistencias en la identificación de las plantas. No solo en las traducciones de textos antiguos, sino también en los herbarios de nueva producción. La corrección de estos errores tuvo el mérito no deseado de introducir un grado de estandarización de los medicamentos por primera vez en la historia. Alentado por el éxito de su primer herbario, Schoeffer se dedicó a producir un texto en alemán, The German Herbal, conocido también por una variedad de nombres, incluyendo Herbarius zu Teuch, Gart, der Gesundheit. Es posible que haya sido compilado por von Kuhn, el médico de la ciudad de Frankfurt, y fue una obra mucho más significativa que la anterior de Schoeffer, ya que también abarcaba 435 plantas y productos animales. Las toscas ilustraciones, 65 de las cuales fueron extraídas de la naturaleza, eran xilografías. Durante medio siglo, se copiaron con frecuencia a pesar de la improbabilidad de que las plantas fueran identificadas. La calidad de las ilustraciones no mejoró hasta que Otto Braunfels, 1488-1534, un predicador luterano nacido en Maguncia y que se había dedicado a la medicina, publicó Herbarium Vivae e Icones en 1530. Este tenía 130 y 5 ilustraciones preparadas a partir de xilografías de Hans Weiditz, un artista que rompió con las convenciones al copiar las plantas con gran detalle mientras hacía sus grabados. Este enfoque único permitió a los médicos reconocer las plantas mencionadas en el libro. Braunfels también animó a Hieronymus Bock, 1498-1554, a publicar un herbario ilustrado de manera similar en alemán en 1546, su Kräuterbuch, que incluía sus propias observaciones sobre plantas que hasta entonces no habían sido descritas por otros. Este fue un primer impulso a la investigación independiente que ahora estaba apareciendo en toda Europa. El más influyente de los herbolarios luteranos fue Leonhard Fuchs, 1500-1560 y 6, cuyo De Historia Stirpium se publicó en 1542. Como profesor de medicina en Tubinga, le preocupaba la relativa ignorancia de sus colegas médicos sobre las hierbas, y publicó su obra herbaria para remediar problemas. Se describieron más de 500 plantas, la mayoría de las cuales florecían en Alemania. El texto también se imprimió en alemán al año siguiente. El herbolario flamenco Rembrandt Dodoens, 1517-1585, estuvo fuertemente influenciado por Fuchs en la redacción de su Kruideboek, publicado en 1554, y Stirpium Historia Pemptade Sex, publicado en 1583. Este último fue plagiado por John Gerard, 1540 y 5612, y ampliado en 1597 como The Herbal or General History of Plantes. Una edición revisada compilada por el boticario londinense Thomas Johnson en 1630, y Tess corrigió muchos de sus errores, y siguió siendo muy popular hasta el siglo XIX. A pesar del espíritu de investigación que se respiraba en el ambiente, las antiguas obras de Dioscórides no cayeron en el olvido. En reconocimiento de la falta de fiabilidad de las versiones impresas de su obra, animó al boticario Valerius Cordus, 1544, a viajar mucho para recopilar las hierbas descritas por el maestro griego. El herbario resultante de sus esfuerzos, Historia Plantarum, fue editado por el naturalista suizo Konrad Gessner y publicado 17 años después de la temprana muerte de Cordus. Durante una visita a Nuremberg, en 1542, Cordus recibió 100 florines del ayuntamiento por sus notas de dispensación. El ayuntamiento las publicó 2 años después de su muerte como su dispensatorium. La primera farmacopea oficial que se imprimió fue Nuevo Receptario, compilada en Florencia por el Gremio de Boticarios y la Sociedad Médica en 1498. Otras ciudades también produjeron posteriormente sus propias farmacopeas, entre ellas Basilea, 1561, Augsburgo, 1564, y Londres, 1618. En 1544, el botánico italiano Pietro Andrea Gregorio Mattioli, 1501-1577, publicó Di Pedacio Dioscoride Anasarveo Libri Cinque. Su célebre traducción del herbario de Dioscórides, completa con un comentario, lo tradujo al latín poco después como Compendium de Plantis Omnibus. Se publicaron muchas ediciones, las últimas con grandes xilografías que ayudaron mucho a la identificación de las plantas. Hierbas del Nuevo Mundo. Los primeros herbarios se escribieron al mismo tiempo que los viajes de descubrimiento abrían nuevas rutas comerciales. Fernández de Oviedo y Valdés, virrey de México,
envió el primer relato de plantas medicinales de las Américas al rey Carlos V de España. Este se publicó en Toledo en 1525 con el título Sumario de la Natural e Historia General de las Indias, pero tuvo poco impacto en comparación con la contribución de Nicolás Monardes, 1490, y 3588, un médico que ejercía en Sevilla, un puerto con el monopolio del comercio con las Américas. Aprovechó al máximo la oportunidad de investigar las extrañas hierbas que sus pacientes obtenían con frecuencia de los capitanes de los galeones recién regresados. Probablemente fue el miedo a lo desconocido lo que lo impulsó a probarlas en animales antes de contemplar la posibilidad de administrárselas a sus pacientes. Al poco tiempo, había comenzado a cultivar las hierbas en su propio jardín para asegurarse un suministro adecuado. Su entusiasmo por las nuevas hierbas de las Américas condujo a la publicación del primer volumen de su Historia Medicinal de Indias Occidentales, ilustrada en 3 partes en 1565. Las partes restantes se publicaron en 1570 y uno en 1574, y fueron recibidas con tanto entusiasmo que pronto aparecieron ediciones ampliadas y numerosas traducciones. Una traducción al inglés se imprimió en 1577 bajo el título Joyful News Out of the New Found World. La obra completa mencionaba productos como bálsamo, raíz de China, coca, guayaco, jalapa, flor de la pasión, guayaba, zarzaparrilla, girasol y tabaco, todos los cuales pronto aparecieron en las farmacias de todo el continente. Monardes no fue el primero en recomendar el guayaco, una resina exudada del duramen del pequeño árbol antillano conocido hoy como Guaiacum officinale L. Ya se utilizaba ampliamente contra la sífilis y se creía que había sido importada a España a la vuelta de las Indias Occidentales por quienes navegaron con Colón. Los colonos españoles infectados, al observar que la población indígena estaba tratando la enfermedad similar del pián con guayaco, concluyeron rápidamente que también curaría la sífilis. Su opinión se vio reforzada por la capacidad de grandes dosis de guayaco para inducir diuresis, expectoración, purgación y sudoración profusa. Para quienes están familiarizados con la medicina humoral, no se necesita buscar una mejor indicación de eficacia. Incluso, llegaron al extremo de recomendar la resina para aliviar el reumatismo y la gota. Cuando el guayaco no lograba curar la sífilis, había otras hierbas de la misma región a las que podían recurrir, como la raíz de China, Smilax china L, o la zarzaparrilla, S. aristolochia. Monardes no fue el primero en describir el tabaco, Nicotiana tabacum L. Los españoles se familiarizaron con el hábito de fumar tabaco cuando Colón desembarcó en Cuba en 1492. Hernández de Toledo trajo más tarde la planta a España porque se pensaba que tenía propiedades medicinales. Joan Nicot envió posteriormente las semillas a Francia alrededor de 1560. Desde entonces y hasta mediados del siglo XIX, el tabaco se utilizó como antiespasmódico, a menudo administrado por vía rectal en la creencia de que el humo subiría más por los intestinos que cualquier enema líquido y, por lo tanto, sería más eficaz. Los cigarrillos medicinales fueron populares en el siglo XIX, incorporando ingredientes como belladona, atropina, iosiamo, anís, ámbar o nitro. Este último se convertía en nitrito al arder, lo que relajaba los bronquios. Especialmente populares fueron las marcas comerciales como los cigarrillos Grimaud Cigarettes 1 que contenían resina de cannabis, los cigarrillos de Joyuno que contenían arsénico, los cigarrillos Crevoisier Cigarettes 1 que contenían dedalera, y los cigarrillos Savory, Moore Cigarettes 1 que contenían alcanfor. Corteza de cinchona. En el siglo XVI se introdujeron en Europa 2 hierbas de gran eficacia procedentes de Sudamérica. La primera de ellas fue la corteza de quina, Cinchona officinalis L. Existen 2 relatos sobre su introducción en Europa. Una versión ficticia se incluyó en un libro conocido como Anastasis Corticis Peruviae, publicado en 1660, y 3 por un médico genovés llamado Sebastianus Badus. Afirmaba que 30 o 40 años antes, durante una epidemia en la ciudad de Lima, Perú, la corteza había curado a la condesa de Cinchón, esposa del virrey de la provincia, de un grave ataque de fiebre terciana, malaria. En agradecimiento, la condesa distribuyó la corteza entre los enfermos de la ciudad y también se curaron. Cuando la condesa regresó a España, la corteza se utilizó allí y luego se llevó a Roma para que la analizara el cardenal de Lugo en 1649. Por muy romántico que pueda parecer este relato, un fascinante libro escrito por Saul Harcho lo ha desmentido por completo. 2. Harcho también examinó el otro relato de la introducción de la quina. Encontró varias fuentes al respecto, siendo la principal un libro de Gaspar Caldera de Heredia, titulado Tribunalis Medici Illustrationes et Observationes Practicae, publicado en Amberes en 1663. En él se contaba que en una zona remota de la provincia peruana de Quito, los indios tenían que cruzar un río con el agua hasta el cuello, y por lo tanto sufrían un frío intenso. Para dejar de temblar bebían una decocción de la corteza en agua caliente. Cuando los sacerdotes jesuitas observaron los sorprendentes efectos de la corteza, pidieron un poco para investigar, razonando por analogía. Probaron la corteza para aliviar sus propios ataques de frío y temblores causados por las fiebres intermitentes de la malaria. Al poco tiempo, esto les reveló la eficacia de la corteza para aliviar la enfermedad. Harcho también citó la segunda edición de la ópera médica del médico jefe de Felipe IV de España, Pedro Miguel de Heredia, quien murió alrededor de 1660, y esta segunda edición de su libro, que no se publicó hasta 1689, describía el uso de la corteza de cuarango en polvo por parte de los indios de Quito después de la exposición al frío, y cómo los jesuitas explotaron esto con éxito en el tratamiento de la malaria. Los detalles que se dan en este relato son similares a los publicados por Caldera de Heredia, pero el autor continúa diciendo que en Madrid, el hijo del difunto conde de Cinchón
le había mostrado la corteza. Harcho se refirió al uso recurrente de la corteza por parte de los indios para aliviar el frío y los temblores, y señaló que en un artículo sobre la hipotermia en animales, publicado en 1977, se describía cómo la quinina, el principal principio activo de la corteza, detenía los temblores, lo que era coherente con su capacidad para reducir la excitabilidad de la región de la placa terminal motora del músculo esquelético ante la estimulación nerviosa repetitiva. Harcho también señaló que Caldera de Heredia continuó relatando en su libro cómo la noticia del descubrimiento de la corteza se extendió por todo Perú y fue llevada de regreso a España por el doctor Juan de Vega, médico del conde de Cinchón. Los ensayos en España, junto con otros informes de los jesuitas que regresaron allí desde Perú, aseguraron la adopción general de la corteza. Otros informes similares de la introducción de la corteza en España corroboran esta versión, incluida una referencia a ella por parte de Badús en su Anastasis. Harcho, quien citó evidencia relacionada con fechas y personas que parecen confirmar la validez del relato dado por Caldera de Heredia, sugirió que la corteza fue conocida por primera vez por los europeos alrededor de 1630 y que los jesuitas llevaron muestras a Roma en 1631 y 1632. Harcho también mencionó el trabajo de otros que consideraban probable que el cardenal Juan de Lugo supiera de la corteza por Bartolomé Tafur, un jesuita de Perú que visitó Roma en 1645. El cardenal hizo analizar la corteza y posteriormente utilizó sus propios fondos para obtener grandes cantidades de ella para distribuirla a los enfermos. Esto llevó a que la quina fuera descrita como pulvis cardinalis o pulvis de Lugo. Tras su aceptación en Roma, la corteza se buscó en toda Europa. Sin embargo, no estuvo exenta de peligros y surgieron disputas sobre sus méritos. El hecho de que la distribuyeran los jesuitas condujo a un elemento de intolerancia religiosa que se sumó a la confusión, y fueron solo los esfuerzos de un curandero inglés, Robert Talbot, los que finalmente aseguraron que la corteza de los jesuitas tuviera un papel en la medicina. Talbot era aprendiz de un boticario en Cambridge, donde el profesor de física, Robert Brady, había comenzado a recetar la corteza en 1658 durante un grave brote de malaria. Talbot se mudó a Londres, donde trató muchos casos de malaria con un remedio secreto. En 1672, publicó un pequeño libro titulado A Rational Account of the Cause and Cure of Agues, relato racional de la causa y la cura de las fiebres intermitentes. En él advertía al público de los peligros que rodeaban la administración de la corteza de los jesuitas por parte de personas no calificadas. Astutamente sugirió que este remedio no debía ser condenado por completo, pero en ningún lado insinuó siquiera que él mismo lo hubiera usado. El libro aumentó su reputación, y el rey Carlos II le otorgó el título de caballero y emitió cartas patentes, nombrando a Talbot como su médico ordinario. Esto se hizo a pesar de las duras críticas del Colegio de Médicos, enojado por el nombramiento de un practicante no calificado. Los médicos de París y Madrid también se indignaron cuando, más tarde ese mismo año, Talbot curó al delfín de Francia y a la reina de España. Al año siguiente, la sentencia del rey Carlos se vio justificada cuando enfermó de fiebre terciana en Windsor y fue curado por el remedio secreto de Talbot. Agradecido por la curación de su hijo, Luis XIV convenció a Talbot para que le diera el secreto de su remedio, a cambio de una suma de 2.000 luises de oro más, una pensión anual de 2.000 libras. Talbot aceptó con la condición de que la fórmula no fuera revelada durante su vida. Cuando murió a los 40 años en 1681, Luis dispuso que se divulgara en un pequeño volumen que apareció un año después, en el que se revelaba que consistía en grandes dosis de corteza de jesuita infusionada en vino. En 1682 se publicó una traducción al inglés con el título The English Remedy, or Talbot's Wonderful Secret for Curing Agues and Fevers, el remedio inglés, o el maravilloso secreto de Talbot para curar las fiebres intermitentes e intermitentes. La revelación de la naturaleza del remedio de Talbot fue seguida por la publicación en 1712 de un libro conocido como Therapeutis Specialis por Francesco Torti, profesor de medicina en Módena. Fue escrito para refutar los argumentos prejuiciosos planteados contra el uso de la corteza, especialmente aquellos que afirmaban que como el fármaco no tenía propiedades purgantes, no se podía esperar que curara enfermedades. Torti proporcionó una elaborada taxonomía de las fiebres para explicar cuáles se curarían con el uso de la corteza de quina. Distinguió las fiebres continuas de las fiebres intermitentes. Estas últimas, a menudo llamadas fiebres intermitentes, eran más leves y se producían en ciclos regulares que se describían como tercianas o cuartanas, dependiendo de si los ataques se producían cada 3 o 4 días. Estas eran las fiebres que respondían a la corteza peruana. Therapeutis Specialis hizo mucho por establecer la eficacia de la corteza de quina, en particular porque abordaba la cuestión de qué tipos de fiebre responderían. El problema aquí fue que hasta la aceptación general de la teoría de los gérmenes como causa de las enfermedades en la última parte del siglo XIX, los médicos consideraban que las fiebres eran enfermedades en sí mismas. El hecho de que el sistema moral de la medicina haya hecho que tantos médicos desestimaran el valor del primer fármaco curativo que encontraron es una muestra de lo profundamente arraigado que estaba. Evidentemente, muchas personas se habían curado con él, pero seguía habiendo una resistencia generalizada a su uso. Fueron necesarios los esfuerzos de un curandero para superarla. Qué terrible crítica a los médicos de aquella época. A medida que la demanda de la corteza peruana aumentó, surgió confusión sobre sus orígenes botánicos, especialmente porque el color variaba en diferentes muestras. La situación solo se aclaró después de que Charles Marie de la Condamine, mientras realizaba un estudio astronómico cerca de Quito en 1737, investigó los orígenes de las cortezas y obtuvo especímenes. Aprendió la verdadera identidad del árbol de quina de un botánico,
Joseph de Jussieu. Esto permitió al botánico sueco Linneo clasificar el género de árboles de los que se obtuvieron las cortezas como cinchona, un término que inventó en 1742. Raíz de ipecacuana. La segunda hierba eficaz introducida desde Sudamérica en el siglo XVII fue la raíz de ipecacuana, Cephaelis ipecacuana Willdenow. En la Historia Naturalis Brasiliae, publicada en 1648 por William Piso, un médico holandés que había regresado de Brasil, apareció un informe sobre su capacidad para curar lo que ahora se reconoce como disentería mediana. Los suministros no llegaron a Europa hasta 1672, pero cuando se la recomendó a sus pacientes en París, estos experimentaron efectos tóxicos. Un comerciante instó a su socio, Jean-Adrien Helvetius, a probar la raíz recién importada. Después de realizar las pruebas adecuadas, Helvetius colocó carteles por todo París anunciando las virtudes de su remedio secreto para la disentería. Luis XIV se enteró del remedio y dispuso que se probara en el Hotel Dieu. Tras el resultado exitoso de esta prueba, el rey pagó a Helvetius 1000 luises de oro por su fórmula. El comerciante que había instado a Helvetius a probar la raíz fresca no recibió nada. La raíz de ipecacuana siguió siendo muy popular, mientras la disentería mediana era una ocurrencia habitual, y fue una de las primeras hierbas de las que se extrajo un principio activo a principios del siglo XIX. El impacto de las nuevas hierbas provenientes de América fue significativo porque nunca habían sido descritas por Galeno o Ibn Sina, pero se creía que eran medicamentos poderosos. Para algunos, esto comenzó a generar dudas sobre las opiniones de estas antiguas autoridades sobre el descubrimiento de nuevos medicamentos. La doctrina de las firmas, una forma de magia simpática que finalmente llegó a conocerse como la doctrina de las firmas, se expresó originalmente en tiempos anteriores mediante acciones como usar la piel de animales poderosos para adquirir su fuerza o la adopción de cuernos como una ayuda para la fertilidad porque su forma creciente es similar a la luna, que experimenta un ciclo de nacimiento y renovación, o al arado, que fue tan importante en la fertilización de la tierra. Hasta el día de hoy, el cuerno de rinoceronte es apreciado en Oriente como afrodisíaco. Una variante de esto es el relato del libro del Génesis que relata cómo Raquel, la esposa infértil del patriarca Jacob, dio a luz un hijo después de obtener mandrágoras. Como la raíz de mandrágora, Mandrágora officinale, es bifurcada, no es difícil imaginar que se asemejara a la forma de un humano. Aquellos que intentaron beneficiarse de esta hierba con frecuencia reforzaron esta percepción tallando adecuadamente la raíz. El ginseng era una alternativa a la mandrágora por la misma razón. En las obras de los médicos históricos se pueden encontrar muchos más ejemplos, pero fue especialmente en los escritos de Paracelso donde el concepto se desarrolló plenamente. Sin embargo, Paracelso no era un autor fácil de comprender. Fue uno de sus admiradores, el maestro zapatero y teólogo alemán Jacob Bohme, 1570 y 5624, quien formalizó las ideas de Paracelso como la doctrina de las firmas en su signatura Rerum, la firma de todas las cosas, publicada póstumamente en 1651.3. En este texto devocional, Bohme afirmó que el Todopoderoso había marcado especialmente cada objeto para revelar su propósito. Esto lo llevó a creer que había señales en las hierbas que podían revelar su uso medicinal previsto. A partir de entonces, todos los que fueron lo suficientemente crédulos como para creer en esta doctrina buscaron ansiosamente tales señales. Estos podían tomar la forma o el color, de modo que los pétalos del iris eran ideales para tratar los hematomas debido a su color azul oscuro. La vara de oro podía aliviar la ictericia debido a su tono amarillo. Las enfermedades de la sangre podían tratarse con hierbas rojas. Las afecciones pulmonares respondían a la pulmonaria con sus hojas en forma de pulmón, de la misma manera que la hepática para las enfermedades del hígado, la albaricoque para las hemorroides y la odontología para el dolor de muelas, mientras que la hidropesía, edema, que se diagnosticaba por la hinchazón de los tobillos, respondía a la raíz de Byrony, ya que se parecía a un pie hinchado. Había otros tipos de signos que podían identificarse, como el álamo temblón para los afectados por parálisis, plantas con superficies ásperas para la piel áspera, mientras que las plantas o animales que sobrevivían durante muchos años evidentemente debían considerarse como ayudas para la longevidad. La doctrina de las firmas estaba en el centro de los escritos de Nicholas Culpeper, un curandero que se negó a unirse al Colegio de Médicos de Londres porque despreciaba a sus miembros, influenciado por la creencia de Paracelso de que dentro de cada objeto había una especie de espíritu volátil que tenía contrapartes tanto en las estrellas como en creaciones del mundo natural, como las plantas y los minerales. Culpeper añadió una dimensión astrológica a los escritos de Bohm. En su juicio de las enfermedades, Culpeper afirmó que las estrellas habían impreso firmas en las plantas. Cuando, en 1649, tuvo la impunidad de traducir la Pharmacopoeia Londinensis del Colegio de Médicos del latín al inglés, Culpeper entrelazó conceptos astrológicos con el texto original. En esa época, la astrología era considerada universalmente válida, pues sus fundamentos se habían establecido firmemente en muchos de los admirados textos árabes. Se empleó en el diagnóstico de enfermedades, en la determinación del momento más adecuado para administrar medicamentos e incluso en la preparación de medicamentos. Culpeper escribió el herbario inglés más conocido de su tiempo, publicado en 1653 bajo el título The English Physician. En él analizaba 369 plantas medicinales y describía para cada una de ellas la influencia astral que regía sus virtudes. Por ejemplo, sobre la prímula escribió: Venus reclama esta hierba como suya y está bajo la influencia de Aries, el diente de león está bajo el dominio de Júpiter, y el fenogreco está bajo la influencia de Mercurio. El impacto de este libro fue menguando gradualmente durante los siguientes 100 años, pero nunca desapareció por completo. En una edición de 1826, el editor escribió: Aquí se ve qué razón se puede dar a los medicamentos, y también qué necesidad hay de que todo médico sea astrólogo. Muchas publicaciones modernas sobre herboristería para el mercado de masas todavía están plagadas de material astrológico sacado directamente de Culpeper. En la mente del público, aún persiste la idea de que las hierbas existen para el beneficio de la humanidad. Investigación científica.
La popularidad de las hierbas medicinales a partir de finales del siglo XV hizo que se convirtieran en la principal fuente de información sobre terapias farmacológicas, en lugar de los tratados más extensos de Galeno e Ibn Sina. Esto no solo contribuyó a reducir la influencia de estos y otros escritores antiguos, sino que animó a los médicos y boticarios a realizar y publicar sus propias investigaciones. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XVIII cuando estos comenzaron a adoptar lo que hoy se reconocería como un enfoque científico. 1.5. James Lind. 1.5. El cirujano naval escocés James Lind es recordado como el primer hombre en la historia de la medicina que llevó a cabo un ensayo clínico controlado cuando demostró que beber jugo de limón podía curar el escorbuto. 4. En mayo de 1747. Probó una variedad de remedios reputados en 12 marineros escorbúticos alojados en la enfermería del HMS Salisbury. 2 de ellos fueron restringidos a una dieta de control, pero a cada uno de los otros se les administró además una de las sustancias en prueba. Ambos marineros, a los que se les habían proporcionado 2 naranjas y un limón todos los días, se recuperaron rápidamente. Uno de ellos estuvo en condiciones de trabajar a bordo en 6 días. Los únicos otros que mostraron signos de recuperación fueron los que habían recibido sidra. Lind no observó ninguna mejora en la condición de los marineros que habían recibido aceite de vitriolo, ácido sulfúrico diluido, vinagre, un electuario de ajo, mirra, mostaza y otros ingredientes, agua de mar o únicamente la dieta de control. 5. Sacó las conclusiones obvias, que fueron debidamente puestas en práctica por el capitán James Cook en su segundo viaje alrededor del mundo. Cook estuvo en el mar durante 3 años, pero ningún miembro de su tripulación murió de escorbuto gracias al suministro adecuado de jugo de limón, así como de frutas y verduras frescas. Lamentablemente, no fue hasta 1795 cuando el almirantazgo finalmente aceptó un suministro regular de jugo de limón a los barcos británicos. Los efectos de esta acción fueron dramáticos. Mientras que en 1780 se habían registrado 1.450 y 7 casos de escorbuto ingresados en el Hospital Naval de Haslar, solo se produjeron 2 ingresos entre 1806 y 1810. La situación luego se deterioró durante más de un siglo, hasta que se descubrió que el jugo de lima más barato que había reemplazado al jugo de limón tenía solo aproximadamente una cuarta parte de su actividad antiescorbútica. 1.5. Anton von Storck. 1.5. El coste prohibitivo de los servicios de los médicos hizo que se siguiera recurriendo a los remedios caseros y populares durante todo el siglo XVIII, y la reputación de los más populares se difundió de boca en boca. El primero en llevar a cabo un examen científico de estos medicamentos fue el barón Anton von Storck, 1731-1803, un médico que comenzó su vida como huérfano en un asilo de pobres, pero que gracias a sus esfuerzos como médico, ascendió a las filas de la aristocracia de Viena y se convirtió en confidente de la emperatriz María Teresa. Había sido alumno de Gerard van Swieten, 1772, que había estudiado con Boerhaave en Leiden antes de fundar la Escuela de Medicina de Viena. Para determinar la dosis segura de las medicinas populares que hasta entonces se habían considerado demasiado venenosas para su aplicación terapéutica, Storck primero realizó experimentos con animales y luego probó las hierbas en sí mismo. Finalmente, administró pequeñas dosis a los pacientes, que fue aumentando gradualmente en una escala móvil hasta que observó efectos beneficiosos. Storck comenzó investigando el veneno mortal de la cicuta, Conium maculatum L., el veneno estatal ateniense que se cobró la vida de Sócrates. Informó que tenía un efecto beneficioso en el cáncer, pero esta afirmación siguió siendo controvertida hasta que fue rechazada a finales del siglo XIX. Sus hallazgos fueron publicados en 1761 en latín 6 y traducidos al inglés al año siguiente como ensayo sobre la cicuta. A continuación, investigó el estramonio, Datura stramonium L., el beleño, Hyoscyamus niger L., y el acónito, Aconitum napellus L., también conocido como acónito. 7 estableció que este último tenía propiedades diaforéticas y diuréticas, mientras que se decía que los 2 primeros eran valiosos para los trastornos mentales. Como resultado de estas y otras investigaciones de Storck, varias hierbas olvidadas fueron aceptadas en la medicina convencional, incluido el acónito, el estramonio, el beleño y también el cormo de Colchico, Colchicum autumnale L., como remedio para la hidropesía edema y los derrames pulmonares. 8. 9. El Colchico se encontró originalmente creciendo en la región de Colchis de Asia Menor, y hoy se lo conoce como azafrán de pradera. Fue clasificada por Dioscórides como una planta altamente venenosa que causaba la muerte por asfixia. Sin embargo, el más influyente de los médicos bizantinos, Alejandro de Tralles, la recomendó en el siglo VI para la podagra, opinión que fue respaldada por Ibn Sina. El botánico alemán Hieronymus Tragus mencionó en la edición de 1550 y 2 de su Krauterbuch que los médicos árabes empleaban esta raíz en casos de gota y reumatismo. A pesar de esto, el Colchico pasó de moda entre los médicos, pero siguió siendo popular entre la gente del campo. Su mal uso le valió el apodo de Colchicum perniciosum dentro de la profesión médica. En 1783, Nicolas Hewson, un oficial del ejército francés, introdujo un remedio secreto conocido como EU medicinale, que adquirió una considerable reputación por, entre otras muchas cosas, aliviar el dolor y la inflamación de la gota. 10. El EU medicinale llegó a Inglaterra en 1808,
y pronto fue rivalizado por fórmulas similares como la tintura de Wilson y el específico de Reynolds. La fórmula de la tintura de Wilson se mantuvo en secreto hasta que fue revelada en 1818 por William Henry Williams, quien, para entonces recomendando la administración de cólquico para la gota, aseguró el lugar de la planta en el tratamiento de esa dolorosa dolencia. 11 a mediados del siglo XIX se publicó una obra clásica sobre la administración de cólquico para la gota. 12. William marchitándose. La dedalera digitalis purpurea L fue otro remedio popular introducido en la medicina en el siglo XVIII. Crecía en toda Europa, y originalmente se la conocía como folks glove, guante del pueblo, debido a la forma de sus flores. Tanto esto como el color se revelan por el nombre sistemático, que se deriva de uno que le dio en 1530 y 9 Hieronymus Bock. Explicó que digitalis era una alusión a la palabra alemana Fingerhand, dedo de la mano, ya que las flores se parecían a los dedos de un guante. La dedalera tiene una larga historia de uso popular, ya que era conocida por las antiguas tribus celtas. 13. Los Midvae, la familia de curanderos galeses del siglo XIII, la aplicaban al cuerpo mediante unción para aliviar el dolor de cabeza, los abscesos y los crecimientos cancerosos. 14. También fue incluida entre las hierbas utilizadas por Eduardo III de Inglaterra, 1300, 27.377. En 1775, al médico y botánico inglés William Withering, 1741-1799, le preguntaron su opinión sobre una infusión de hierbas para aliviar la hidropesía, una enfermedad caracterizada por la acumulación de líquido corporal, debido a una insuficiencia cardíaca derecha. La causa era desconocida en aquel momento, por lo que el objetivo del tratamiento era expulsar el exceso de líquido corporal con hierbas. Withering se dio cuenta de que, entre los 20 ingredientes de la infusión, era la dedalera la que probablemente causaba los vómitos y las purgas violentas. Durante los 9 años siguientes, Withering trató a 158 pacientes con ella, de los cuales aproximadamente 2/3 respondieron favorablemente. En 1785, escribió su tratado titulado An Account of a Foxglove and Some of its Medical Uses, with Practical Remarks on Dropsy and Other Diseases, relato de la dedalera y algunos de sus usos médicos, con observaciones prácticas sobre la hidropesía y otras enfermedades. 15. En él, describía cómo determinar la dosis correcta, lo que era muy relevante, ya que la dedalera era un veneno potente que resultaba ineficaz a menos que se administrara en dosis cercanas a la tóxica. Al igual que Stork, Withering se preocupó de estandarizar las dosis que utilizaba, yendo incluso más allá al determinar la dosis correcta para cada paciente. Withering también discutió diferentes formas de preparar la dedalera, prefiriendo el uso de hojas en polvo. Sin embargo, no se dio cuenta de que su acción estimulante sobre el corazón era responsable de su papel beneficioso en la hidropesía. De hecho, no fue hasta 1799, el año de su muerte, cuando Ferrier sugirió que el aumento de la producción de orina era de importancia secundaria en comparación con el poder de la dedalera para reducir la frecuencia cardíaca. 16. Debido a la falta de una comprensión clara de que podía afectar a la hidropesía, la dedalera rara vez se utilizó como estimulante cardíaco durante el siglo XIX. Aunque el farmacólogo alemán Ludwig Traub reveló el efecto estimulante de la dedalera sobre el músculo cardíaco en 1850, no fue hasta 1901 cuando surgió una comprensión clara de los efectos a través del desarrollo del polígrafo por el médico escocés James Mackenzie y el electrocardiógrafo por el médico holandés Willem Einthoven. Investigaciones posteriores aclararon las indicaciones correctas para el uso de digital, concretamente en la fibrilación auricular, donde la coordinación de la contracción de las fibras musculares individuales está tan desorganizada que los latidos del corazón se vuelven débiles e irregulares, o en ciertas formas de insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal.